Ahora vamos a ver cómo funciona el sistema de fluidos de Niagara. Tengo aquí un sistema de partículas que voy a desactivar en un momento. Sí, bueno, primero lo voy a renombrar. Particle emitter, y lo voy a desactivar porque vamos a empezar ahora con los fluidos y después veremos cómo se conectan esos fluidos con las partículas. Para empezar a trabajar con fluidos en Niagara, bueno, los fluidos son gases y líquidos, o sea, no solamente estamos hablando de líquidos, también estamos hablando de gases, estamos hablando de fuego, humo, polvo, agua, nieve, tanto, tanto gases como líquidos. Para trabajar con esos fluidos tenemos que crear un emisor y tenemos que ir a la pestaña Parent Emitters. Y aquí tenemos varios. También tenemos templates, pero vamos a ver, por ejemplo, este Grid 3D Gas Master Emitter, que es el con el que más vamos a trabajar. Tenemos que darle un tiempo porque le va a costar un poquito compilar. Y podéis ver aquí el resultado. Nada más empezar ya tenemos todo este humo. El nodo ya veis que es complejo, pero esto no tenemos que hacerle ningún caso. Lo colapsamos, lo ponemos aquí y lo que tenéis que mirar son las properties y el sumario, emitter summary. Aquí tenemos todos los settings que vamos a necesitar, los tenemos agrupados, aquí tenemos todos, pero tenemos simulación, source, fuerzas, collisions, render, quality y debug. Empezando por la simulación, pues tenemos un world size, que es, a ver si lo vemos, es esta cajita roja. Voy a ver si podemos ver solamente la caja. Ahora, ok, vale. Este es el espacio. Esto es una caja donde está contenido el efecto, los fluidos. Es decir, fuera de esa caja no vamos a tener fluidos, no vamos a tener ninguno de estos efectos. Voy a hacerlo un poco más grande. Fuera de esta caja no vamos a tener ningún tipo de fluido, ¿ok? Veis que cuando el humo llega a la parte de arriba, simplemente desaparece. Esto es así porque estos cálculos son muy costosos. De hecho, me parece increíble que Unreal pueda hacer esto en tiempo real. Pero para poder hacerlo tiene que estar contenido, es decir, no podemos ponernos a generar humo en todo el mundo porque sería imposible. Todo está contenido dentro de esta caja. Esta caja tiene un tamaño que veis aquí en World Size. Estamos en Simulation, dentro de Emitter Summary. Tenemos un tamaño, podemos darle, por ejemplo, si le ponemos en lugar de 400 de altura, o sea, en lugar de 800 le ponemos 400, veis que la simulación acaba mucho antes. Vamos a dejarlo en 800 y vamos a poner, por ejemplo, aquí 100. Si le ponemos 100, veis que lo que ocurre es que estamos cortando la simulación. Entonces, este world size tenemos que hacerlo del tamaño justo para la simulación que queremos hacer. Cuanto más grande, más resolución va a necesitar y más recursos del sistema. Y nos puede llegar a un punto en el que el sistema no pueda mover la simulación. Por eso tenemos que ajustarla al efecto, solamente a lo que se va a ver, pero tenemos que tener cuidado de no hacerla demasiado pequeña.
una vez que tenemos el tamaño, podemos ajustar la resolución con este otro valor, Resolution Max Axis. Si le ponemos, por ejemplo, 50, veis que tenemos una calidad pésima, tenemos una calidad muy mala, pero va mucho más fluido. Tiene que hacer muchos menos cálculos. Si le ponemos 10, pues ni siquiera tenemos simulación realmente. Vamos a poner 20. ¿De acuerdo? Aquí hay que llegar a un compromiso entre el tamaño, la calidad que vemos y la resolución. Vamos a ponerle de momento 100 o 150. Si le ponéis mucho más, de 400 o por ahí, dependiendo de vuestro sistema, a partir de 400 ya empieza a ser preocupante y hay que tener cuidado con eso, porque además este Niagara está todavía en fase beta, es decir que es conveniente salvar de forma salvar frecuentemente. También podemos mejorar la calidad con este Pressure Solve Iterations, podemos ponerle 12 y obtendremos un poco más de calidad. 150, voy a poner 200. Ok. Entonces tenemos nuestro emisor, que en este caso es de fluidos, no es un emisor de partículas. Este emisor emite desde esta esfera, que ahora veremos cómo cambiar eso, y tenemos unas propiedades y un sumario. En este sumario es donde vamos a trabajar, es donde vamos a tocar los parámetros para conseguir el efecto que queremos. Hemos visto que tenemos una caja donde se produce el efecto, fuera de esa caja el efecto no tiene lugar y tenemos que darle un tamaño apropiado a esa caja y una resolución apropiada. Después tenemos el local pivot, que es donde está situado el emisor. Veis que está en 0.5 y aparece aquí abajo. Si le ponemos 0, pues aparece aquí arriba. Esto no tendría mucho sentido porque no tenemos simulación hacia abajo, pero si tuviésemos simulación hacia abajo, por ejemplo, si ponemos este buoyancy en positivo, ahora el humo irá hacia abajo, entonces ahora sí que tiene sentido cambiar la posición del pivot de la esfera donde se produce el efecto. Veis que este buoyancy lo que hace es decirnos en qué dirección, o sea, si el humo baja o sube. Valores positivos hacen que el humo baje. Vamos a poner, por ejemplo, 2. Y veis que va mucho más rápido. Y si le ponemos -2, veis que va mucho más rápido, pero hacia arriba. Voy a dejarlo en 1, por ejemplo. Vamos a hacer que vaya hacia abajo. ¿Qué más tenemos? Tenemos esta dissipation, que también tenemos que conocer. Dissipation es qué tan rápido se disipa este humo. Veis que está en 0, es decir, el humo sigue por ahí durante un buen tiempo. Vamos a ponerle 2, por ejemplo. Y veis que el humo se disipa antes. Vamos a ponerle 10. Si le ponemos 10, pues tendremos una disipación más rápida. Veis que no tenemos esas volutas que teníamos antes y tenemos una simulación diferente. 0.4 puede estar bien. También tenemos una gravedad que podemos eliminar y tendremos el humo ahí, la simulación se quedará ahí parada. Vamos a ponerle, por ejemplo, 10 gravity y veis que como le he puesto un valor positivo, ahora va hacia arriba, aunque buoyancy vaya hacia abajo. La gravedad está superando en este caso a buoyancy. Vamos a poner, por ejemplo, 50. Ahora se mueve hacia arriba más rápido que antes y si ponemos -50, pues estaremos sumando
la fuerza de gravedad a la fuerza a nuestro buoyancy. ¿Qué más? Tenemos gravedad, tenemos density, que sería el humo. Cuando habla, a ver, no lo pone, o sea, tenemos diferentes nomenclatura, pero density es humo y temperature es fuego. Cada vez que veáis density tenéis que entender que se refiere a humo, y cada vez que veáis temperature tenéis que entender que se refiere a fuego. Aquí veis el fuego porque he activado temperature, que estaba desactivado. Y también tenemos aquí debajo, bueno, aquí tenemos temperature buoyancy, tenemos density buoyancy y temperature buoyancy. Si cambiamos temperature buoyancy, por ejemplo, a -1, tendremos aquí una discrepancia porque el fuego intentará ir hacia arriba y el humo intentará ir hacia abajo. Vamos a ponerle 2 al buoyancy del fuego. O sea, perdón, hemos puesto temperature buoyancy 2, exacto. Y obtenemos este otro efecto. Creo que voy a poner los valores por defecto y creo que se entenderá un poco mejor. Y voy a dejar este local pivot también en el valor por defecto. Y vamos a dejarlo todo por defecto y yo creo que entenderéis mejor el tema de temperature y density. Tenemos que ahora tenemos fuego porque hemos activado temperature y vemos que tenemos un dissipation rate density. Este sería el dissipation rate del humo. Vamos a poner, por ejemplo, aquí 1 y tendremos que el humo se disipa enseguida. Si quitamos density, si desactivamos density, nos quedaremos solamente con temperature, que sería el fuego. Ok. ¿Y qué más tenemos? Tenemos dissipation rate temperature para la disipación del fuego y color. Podemos darle un color diferente. Pero vamos a continuar hacia adelante. Vamos a ver, por ejemplo, ahora Source. En Source lo que tenemos es esta Sphere Source, que es el que viene por defecto. Veis que está activado por defecto y que tiene aquí pues un Emit Radius que podemos cambiar. Por ejemplo, si ponemos 10, tendremos una esfera muy pequeñita, y si ponemos 100 tendremos una esfera mucho más grande. Algo que podemos hacer y que es también muy interesante es decirle que la fuente de este fluido no sea una esfera, sino que sea un sistema de partículas. Para hacer eso tenemos que desactivarlas. Bueno, podríamos tener los dos, pero para que no le cueste mucho al sistema voy a desactivar la esfera y voy a activar aquí Emitter. Para que entienda esto tenemos que tener el emisor activo, eso es lo primero, y tenemos que decirle que veis que está generando una cajita también verde, pero no queremos, así no funciona. Primero, no funciona con la simulación por CPU, tenemos que cambiarlo a GPU. Y segundo, veis que aparece aquí un warning, tenemos que decirle que el bound sea fijo, que no sea estático, o sea, que no sea dinámico. Con estos dos ajustes, la simulación por GPU y un bound fijo, yo creo que podemos volver a nuestro sistema de fluidos, a nuestro emisor de fluidos, y decirle que en emitter summary source, decirle que queremos que
que los fluidos se emitan a partir de estas partículas, o sea que cada una de estas partículas sea un emisor. Voy a acercarme hasta ahí. Y tenemos que decirle cuál es el emisor, porque claro, podemos tener varios. Entonces aquí en emitter name tenemos que decirle este emisor, particle emitter. Voy a empezar a escribir y ya aparece aquí particle emitter. Y con estos ajustes tenemos el emisor, tenemos vamos a hacer las partículas más grandes. Initialize particle. Vamos a ponerle 20. Con partículas más grandes. Aquí en la, sí, claro, me falta un módulo. Nos falta un módulo que se llama set fluid source attributes. Este módulo es necesario para conectar estos dos nodos. Creo que me he pasado con el tamaño de las partículas. Sí, mejor. Voy a quitar estos bounds. Ahora que ya tenemos definido el espacio. Y lo que tengo que hacer es mover este sistema hacia arriba. Vamos a decirle que el emisor simulation, que el emisor esté en 0.4, por ejemplo. Ok, y creo que las partículas siguen siendo muy grandes. Vamos a poner 1. Pero bueno, creo que podéis ver cómo las partículas están generando el fuego. Vamos a intentar hacer esto un poco menos horrendo. Y vamos a quitar temperature. Dejamos density. Y ahí podéis verlo un poco mejor. ¿Veis cómo estas partículas están generando este humo? Y lo que podemos hacer ahora es desactivar este módulo de render, de sprite render, para tener solamente el humo. ¿Ok? Esa sería la forma de conectar estos dos nodos para decirle que queremos que sean las partículas las que emiten el fluido. Lo repasamos otra vez. Tenemos que ir a source. Tenemos que decirle, bueno, tenemos que desactivar sphere source. Activamos este emitter y seleccionamos como fuente de las partículas es un emisor. ¿Ok? Ese emisor tenemos que decirle cuál es, tenemos que decirle el nombre. Aquí en emitter name tenemos que decirle el nombre del emisor, que es este de aquí. Y este emisor tiene que tener un módulo llamado set fluid source attributes. Dentro de este módulo tenemos parámetros que podemos controlar, es decir, aquí tenemos un parámetro para densidad, podemos poner 0.1 y tendremos mucha menos densidad. Un parámetro para temperatura, si tuviésemos temperatura, tenemos velocity scale, que es le dice a los fluidos cuánta velocidad tienen que heredar del sistema de partículas. Vamos a poner, por ejemplo, 10 y veis que va mucho más rápido. Si le ponemos 0.1, irá el fluido, o sea, el humo, irá mucho más lento. Voy a dejarlo en 10 para hacer este efecto. Y también tenemos un radio, que sería el radio de las partículas.
Si cambiamos este radio a 1, no tenemos nada porque es demasiado pequeño. Vamos a poner 4. Veis que se genera el fluido, se genera el humo, como si las partículas fuesen más pequeñas. Es decir, que aunque las partículas pueden tener un radio, pero después lo podemos controlar desde aquí. Y si le ponemos 40, se generará humo como si las partículas fuesen muchísimo más grandes. Ok, volvemos al sumario. A ver, aquí tenemos las properties, esto ya lo hemos visto. Y recordad que para que funcione tenemos que ir a properties del emisor de partículas y tiene que hacer la simulación en GPU con unos límites fijos. ¿Ok? Eso también es muy importante para que funcione la conexión. Después de source, que ya hemos visto, tenemos las fuerzas aquí, igual que teníamos en las partículas. Podemos aplicarle fuerzas aquí para que las partículas se muevan de formas aleatorias y que generen el humo, y también podemos hacer que este humo tenga sus propias fuerzas. Podemos crear turbulencias. Tenemos varios niveles de turbulencia en los que podemos darle diferentes tamaños. Turbulence, Turbulence 1 y Turbulence 2. Y luego tenemos Small Scale Turbulence para tener turbulencias pequeñas. A ver si se ve. Aquí podéis ver que es como si tuviese más detalle la animación con estas pequeñas turbulencias. Y después tenemos también viento. Tenemos aquí un viento que podemos activar y que tendrá una dirección. Vamos a ponerle una dirección vertical, por ejemplo. A este le pongo 0 y aquí pongo 10. Y tendremos un viento, vamos a poner 100, que está afectando a nuestras partículas. Lo que pasa es que tienen mucha velocidad y creo que voy a tener que poner mucho viento o bajar la velocidad. Porque antes de que les afecte el viento, sí, vamos a bajar un poco la velocidad. La velocidad que están heredando. Velocity Scale, vamos a poner 2. Y ahí podéis ver cómo el viento está moviendo la simulación, el fluido, hacia arriba. Emitter. Tenemos una dirección y tenemos una magnitud, es decir, aquí podríamos, en lugar de poner aquí 800, en realidad podríamos poner 1, simplemente para indicar la dirección con este vector, y aquí es donde podríamos poner 800 para multiplicarlo. Bueno, 800 igual es demasiado. Vamos a dejarlo en 80, así mejor. O incluso en 8. Con esto es suficiente. Indicamos la dirección con este wind direction, es un vector, con 1 es suficiente, y después multiplicamos con wind magnitude, podemos poner 24, y vamos viendo qué efecto producen esos cambios en nuestra simulación. Y también tenemos, por supuesto, collisions. Estas partículas pueden colisionar con todos los objetos que tengamos en nuestra escena. Voy a salvar, esto le va a costar un poquito. Ahora, vamos a ver cómo funciona esto en la escena. Voy a arrastrar el sistema. Bueno, ya lo tengo en la escena por lo que veo. Y lo estamos viendo ahí. Creo que lo tenía rotado. Vamos a seleccionar
en Sparticles y vamos a dejar la rotación por defecto. Este es nuestro sistema. Si cogemos nuestra esfera y la movemos por aquí, veis que la esfera, el objeto, afecta a la simulación del fluido. Aquí creo que no le estoy afectando. Ah, no, claro, estoy fuera. Voy a moverla aquí y sí, se ve claramente cómo afecta a la simulación. Ok. Veis que cualquier objeto que tenga en la escena afecta a la simulación. Esto puede ser peligroso porque si tenemos una escena muy compleja, tiene que calcular muchas colisiones, podría llegar a colapsarnos el sistema. Pero podemos hacer una cosa. Podemos decirle aquí en Collisions, vamos a Collisions, bueno, primero aquí le decimos con qué queremos que colisione, está colisionando con Mesh y con Distance Fields. Eso es correcto, eso es lo que queremos. Si añadimos aquí una etiqueta, voy a añadir veis que aquí pone Search y Actor Tags. Añadimos un tag, vamos a llamarlo Collider. Si hacemos esto y salvamos, cuando movamos la esfera, veis que ya no reacciona. Ahora no está colisionando con la esfera, porque lo que está haciendo es buscar actores con el tag Collider. Y si el actor no tiene ese tag, no colisiona. Esto está muy bien porque es una forma de optimizar, es decir, de decirle solamente quiero que reacciones con estos actores. Y estos actores son los que tengan la etiqueta Collider. Y para eso tendríamos que buscar tag aquí en el actor, en la esfera. Tag, vale, es el tag que está dentro de actor. Vamos a añadir un elemento al array. Tiene que llamarse exactamente igual, Collider. Y ahora en principio tendría que reaccionar. Efectivamente. Podéis ver que ahora sí que está reaccionando, pero solamente reaccionará con los actores a los que les hayamos puesto esta etiqueta. Ok, eso en cuanto a las colisiones. Y luego tenemos el render. El render, veis que tenemos un color, este Smoke Color, podemos cambiar el color y aparecerá el humo del color que le pongamos. Otra cosa que podemos hacer es, voy a dejarlo en blanco y le voy a poner, vamos a decir que queremos temperature porque el fuego también tiene temperature dissipation. Vamos a hacer que se vea un poco mejor esto. Temperature buoyancy. Voy a ponerlo por defecto. Todo por defecto. Y ¿qué más? Dentro de set fluids, density temperature, vamos a bajarlo a 0.1, a 0.01. Ahora está mucho mejor. Aquí podéis ver un poco mejor el color. Y volvemos a render. Hemos visto el color del humo, que es un color, pero el color de fuego, el color temperature, es un black body. Como podéis ver aquí, es un black body. Eso sería lo físicamente correcto, pero
Si no queremos que sea físicamente correcto, podemos decirle que queremos una curva y en esta curva le podemos dar diferentes colores. Vamos a esperar a que haga la simulación. Ahí. Podéis manipular esta curva y podéis cambiar aquí los colores. Podemos poner, por ejemplo, un color azul y tendríamos fuego de color azul que va pasando a este naranja, pero este naranja, por ejemplo, podríamos hacerlo verde y tendríamos fuego que va de un azul a algo verdoso. Vamos a mover este verde por aquí y vamos a añadir aquí otro de color verde y ahí lo podemos ver un poco más. De hecho, voy a mover el azul aquí y el verde ahí. Y ya podéis ver ahí un poco mejor el verde. Es decir, podéis estilizar el color de vuestro fuego. Lo voy a dejar en black body. Eso en cuanto a render. Y ahora tendríamos que ver un poco la iluminación. Voy a salvar esto, que también es importante. Y con eso ya vamos a terminar esta intro a Niagara Fluids. Cierro aquí. Tenemos nuestra simulación en la escena. Y lo que tenemos que gestionar aquí son las luces. Las luces tienen que tener activado Cast Volumetric Shadow, porque si no lo tuviese, no veríamos bien el fluido. Voy a eliminar esta Directional Light y vamos a añadir una luz un spot. Vamos a añadir un spot aquí. Vamos a abrir un poco este... Tengo la luz seleccionada, sí. Bueno. Bueno, lo primero, veis cómo se ve, y si activo Volumetric Shadows, veis que se ve de una forma bastante más correcta. Voy a aumentar la intensidad a 24 y vamos a abrir un poco el cono. Así. Esto sería con Volumetric Shadows. Si desactiváis Cast Volumetric Shadows, no se verá correcto, ¿de acuerdo? Tenéis que, en las luces en las que no esté activado, tenéis que activar Cast Volumetric Shadow. Y aparte de eso, tendréis que iluminarlo. Tenéis que saber que estos efectos no iluminan la escena, como podéis ver. Si selecciono este sistema y lo bajamos hasta aquí, veis que no está iluminando la escena. Tenemos que simular esa iluminación y para eso podemos utilizar, por ejemplo, una point light que podemos poner aquí. Y esa point light que podemos ver, tendríamos que darle un color o una temperatura. Podemos usar temperatura 1500 y después habría que ajustar la intensidad y bueno, lo que sea necesario. Y por supuesto, Cast Volumetric Shadow habría que activarlo para que se vea un poco mejor. ¿Ok? Es decir, tenemos que simular. En este caso, la temperatura igual no es suficiente. 1500, voy a poner 500. 500 sería más correcto, pero en cualquier caso podéis utilizar, en lugar de temperatura, RGB. Le ponéis un color rojo. Que se parezca
al que estamos viendo y con eso lo tendríamos. RGB o temperatura, lo que más os guste. Pero hay que simular la luz que nos daría el fuego, ¿ok? Otra cosa es que el efecto no proyecta sombras, o sea, el humo no proyectaría sombras, habría que utilizar ray tracing para proyectar, para ver las sombras del humo. Como os digo, está todavía en fase beta, yo creo que estas cosas se solucionarán en posteriores versiones y podremos tener iluminación que trabaje con lumen y todo será perfecto. Creo que nada más. A ver. No, creo que eso es todo. Ya podéis empezar a trabajar y podéis empezar a jugar con estos sistemas. Ya veis que funcionan bastante bien. Funcionan en tiempo real, que es una pasada. Y son muy divertidos. Es muy divertido crear un sistema de partículas, asociarlo a un sistema de fluidos y crear, pues yo qué sé, un lanzallamas o explosiones o cualquier cosa que se os ocurra. Nada más por ahora. Espero que os guste Niagara y que lo practiquéis y sobre todo que lo paséis muy bien. ¿Ok? Nos vemos en el siguiente.